pueden ser estudiados de manera diferenciadas. Pero no hay por qué pensar que esas maneras diferentes sean obligadamente incompatibles ni incomunicables entre sí. La reciprocidad de perspectivas diferentes puede ser productiva. Una historia de los intelectuales debería activar la exploración de diferentes canteras y alimentarse del aporte de varias disciplinas más o menos próximas. Es un cierto contorno disciplinario, podríamos decir así, en torno a la historia de los intelectuales. Entre estas disciplinas vecinas, las más obvias son la historia de las ideas, de la que hay que salir, pero también entrar. Es como se dice, no se podría hacer una historia de la industria del hierro sin hablar del hierro. Entonces, la historia de las ideas, la historia de la literatura, la historia política y la sociología de los intelectuales. Pero hay otros campos de conocimiento menos obvios, aunque no por eso menos importantes, como la historia de la prensa y la historia de la edición, como tuvimos ocasión de comprobar ayer en la excelente ponencia de Gustavo Sosa. En otras palabras, una historia que tome en cuenta la diversidad de formas que adoptó la acción de los intelectuales a lo largo de 2 siglos únicamente puede ser fruto de la colaboración de estudiosos de diferentes disciplinas. Desde la historia política a la historia de la literatura latinoamericana, pasando por la sociología de la cultura y la historia de las ideas. Esta labor cooperativa es necesaria desde el comienzo. Es decir, en el planteo inicial de los temas en torno de los cuales ordenar la propuesta. Si se quiere producir, si no se quiere producir simplemente un agregado de casos, situaciones y experiencias nacionales. En otras palabras, es necesario elaborar un temario que, en la medida de lo posible, cruce las sociedades, las culturas, los marcos políticos nacionales y permita, sin traicionar la particularidad de cada uno de esos espacios, hacer comprensibles las convergencias y las diferencias, las influencias, pero también los rechazos de préstamos entre las comunidades intelectuales, sean del área latinoamericana, sean ajenas al subcontinente. Obviamente, la preocupación por evitar la sumatoria de casos nacionales no debe llevar a ignorar la especificidad de algunas experiencias. La evolución política del Brasil en el siglo XIX, que no conoció las rupturas de los países hispanoamericanos, por ejemplo. O ya en el siglo XX, la Revolución Mexicana fue una, y la Revolución Cubana fue una también. Importantes ambas porque le dieron un uso particular a las relaciones entre intelectuales y políticas, no solo en esos países. La realidad histórica nos obliga a equilibrar, por lo tanto, el peso, la entidad que en la economía general haya que dar a cada una de esas dos comprobaciones. En fin, quiero concluir con una cita.
de Roger Chartier. Comillas. La historia del siglo XXI, ¿no? Es saber historia, cuando dice la historiografía del siglo XXI, dice Chartier, se caracterizará por la hibridación entre tradiciones, entre metodologías, entre disciplinas. En este sentido de la palabra hibridación, podemos decir que una historia de los intelectuales solo puede ser una historia híbrida, es decir, una historia que se alimenta de varias perspectivas y entrecruza varias disciplinas. Nada más. Bueno, empiezo también agradeciendo a la dirección de l'ANPOX por haberme invitado a participar en este ámbito. De otro modo no estaría aquí. Bueno, mi idea era también reflexionar sobre algunos de los ejes que articularon el proyecto en el cual hemos estado trabajando, Carlos, yo, Sergio Viceri y todos los colaboradores que han escrito estos capítulos, que han aceptado en algunos casos observaciones y han reescrito los capítulos. Bueno, yo diría que si haría y en algunos puntos voy a repetir casi textualmente lo que dijo Carlos. Yo diría que si hubo un conjunto de ejes temáticos, o mejor dicho, de ejes problemáticos, en torno a los cuales se pensó esta nueva historia de los intelectuales, serían los siguientes. Primero, que no hay una única figura de intelectuales, que existió siempre una multiplicidad de posibles figuras del hombre de letras, del letrado, del especialista en el manejo de la escritura y de la palabra, y que estas distintas figuras posibles tampoco se escalonaron en una progresión evolutiva. Es decir, que ha habido figuras posibles del intelectual, entre comillas, uso el término anacrónicamente para referirme a todo el periodo. Ha habido figuras muy distintas entre sí, que van desde el letrado funcionario al servicio del Estado colonial. Doy tres ejemplos de la época colonial y del siglo XIX temprano. El letrado ilustrado, que no necesariamente era un patriota, que podía ser un letrado al servicio del Estado imperial. El letrado patriota. Tres figuras de letrado que en algunos casos se solapan, en algunos casos hay una progresión en las trayectorias individuales de diversos intelectuales, desde la posición de un letrado que creía en la continuidad de la unidad imperial, que quizás era un ilustrado, quizás no, y que luego, como señalaba Carlos, ha citado a Tulio Alberindoni, al enfrentarse en Hispanoamérica, no así en Brasil, al derrumbe de las instituciones que habían marcado, por así decirlo, el porvenir posible de su vida, de su trayectoria individual, o terminaron convirtiéndose, a veces a regañadientes, en letrados patriotas. Esto tiene que ver con otro eje problemático
que es el cuestionamiento al relato evolucionista, al relato teleológico, acerca del desarrollo de la figura del intelectual. Es decir, un relato que veía un tipo de intelectual tradicional, arcaico, que luego es progresivamente reemplazado por formas de actividad intelectual, de intervención intelectual cada vez más modernas. Es decir, desde los curas misioneros de comienzos de la colonia, hasta los abogados ilustrados de fines del siglo XVIII, hasta los escritores públicos de mediados del siglo XIX, hasta los intelectuales, por ejemplo, comprometidos con el Partido Comunista o el Partido Socialista a mediados del siglo XX. En relación a esto, creo que algo que estaba en el proyecto y ahora que he estado leyendo los trabajos que llegaron para el primer tomo, algo que emerge con mucha fuerza, es que ni la condición profesional ni la descripción ideológica de los grupos intelectuales sirven por sí solos para situarlos, colocarlos en un punto específico dentro de la línea cronológica que marca el desarrollo de la función intelectual en las Américas. No solo no respondía a una evolución lineal, la aparición de nuevos tipos de escritores públicos, sino que el proceso a través del cual esta emergencia se dio estuvo marcado por fracturas, reemplazos y transfiguraciones de un tipo de intelectual en otro. Bueno, en tercer término, otro eje problemático ha sido que la función intelectual se definió más por una serie compleja de factores contextuales que por las opciones ideológicas o disciplinares específicas de cada intelectual. Bueno, las formas de sociabilidad, es decir, la función intelectual se definió más por toda una serie de factores que sin restar de importancia a las ideas de los cuales los intelectuales eran portadores, de todos modos definieron cuáles iban a ser las condiciones de posibilidad de su desempeño qua intelectuales. ¿A qué me refiero? A las formas de sociabilidad intelectual presentes en un periodo dado, a las cambiantes formas de sociabilidad, al marco institucional que contenía sus actividades o que no lograba hacerlo, la relación sostenida, la relación cambiante sostenida por los escritores públicos con el poder público y sus cambiantes vestimentas institucionales, la cambiante relación entre lo sagrado y lo profano en sociedades que a partir de fines del siglo XVIII ingresaban en una etapa de secularización de los ámbitos culturales, por más desigual, incompleta o ambivalente que ese proceso haya sido, el régimen de censura existente en las distintas sociedades, allí aparece con mucha claridad en el primer tomo que el caso de Brasil fue muy distinto al de Hispanoamérica, donde por un lado hubo un Estado que fundó universidades, que permitió la existencia de imprentas, incluso llegó a fomentar la existencia de imprentas, donde hubo un periodismo ilustrado, un periodismo académico ya desde principios del siglo XVIII, me estoy refiriendo a Nueva España, lo que hoy es México, me estoy refiriendo a Perú. Bueno, entonces los regímenes de censura existentes son importantes. También emerge con gran claridad que el tipo de vehículo disponible para la circulación de las ideas jugaba un rol sumamente importante. El siglo XIX es el siglo de la prensa periódica, el siglo en el cual la prensa comienza a convertirse en el medio más
en el medio más idóneo desde el punto de vista de muchos de los intelectuales para poner en circulación sus ideas. En un medio como el colonial, donde no existía la prensa periódica, muchas veces eran textos de otro tipo, por ejemplo, los homenajes a los monarcas, los homenajes poéticos a los monarcas en el momento de su llegada al trono o en el momento del nacimiento de algún príncipe heredero, etcétera, etcétera. Es decir, el vehículo no es indiferente al tipo de idea que puede conducir. Bueno, estos son todos elementos que contribuyeron a configurar entramados socioculturales específicos, en cuyo interior debían desplegar su actividad los escritores y publicistas. Cuarto, Carlos aludió a esto al final, y yo creo que en efecto, algo que va a quedar de la lectura de estos tomos es la diferencia que marca el desarrollo de la función intelectual, de la actividad intelectual, de la figura del intelectual en Brasil, por un lado, y en Hispanoamérica por el otro. Esto se ve clarísimamente en el tomo sobre el siglo XIX, donde el contraste entre un imperio que se derrumba y que deja sin instituciones que los contengan a los antiguos letrados y que los obliga a optar por distintas alternativas muy distintas entre sí, es un caso muy distinto al de un imperio que no se derrumba, que ingresa en un proceso de transición, pero es una transición controlada, y donde perviven hasta muy temprano del siglo XIX formas sociales estamentales, donde hay una mayor previsibilidad para el porvenir de los intelectuales que actuaban en el imperio. Sin embargo, dicho esto, yo creo que también emerge de este tomo la presencia de más semejanzas entre la vida cultural y el modo de actuar de los intelectuales de los dos países de lo que a primera vista se pudiera suponer. Es decir, no solo aparece, y en efecto aparece marcada la diferencia, también aparecen múltiples instancias donde uno ve semejanzas muy marcadas y donde en el gran desarrollo, en el gran movimiento del siglo XIX, aparece una suerte de progresiva confluencia. Es decir, si el comienzo del siglo XIX marca un parteaguas, una bifurcación donde los intelectuales o los letrados de una zona del imperio siguen un camino, de Hispanoamérica siguen un camino y los de Brasil siguen otro, hacia fines del siglo XIX, con matices, sesgos, aparece cierta congruencia entre estos dos tipos, entre estas dos sociedades y el tipo de actividad o de modo de actuar que sus intelectuales pueden desarrollar. ¿Cómo voy de tiempo? 15 minutos. Bueno, entonces, querría terminar para ilustrar algo de esto con algunas ideas que están en mi propio capítulo para este primer tomo, para que no sea tan abstracto lo que he estado describiendo. Bueno, mi propio capítulo trata precisamente del letrado patriota, es decir, de los letrados que por diversos motivos terminaron convirtiéndose o sintiéndose autorizados para representar los intereses de su patria de origen, y no solo para representar lo que ellos concebían como los intereses de su patria de origen, sino para definir en qué consistía esa patria de origen. En mi capítulo yo he tomado 4 casos individuales de letrados patriotas que creo que muestran la diversidad de itinerarios posibles que podían seguir
las carreras públicas de hombres de letras en esta época. He tomado a Antonio Nariño, proveniente de una familia de la élite de Nueva Granada, es decir, de lo que hoy es Colombia. Nariño normalmente ha sido considerado por la historiografía colombiana e hispanoamericana como un precursor de la independencia. Sin embargo, cuando uno lee lo que él decía precisamente en el momento en que supuestamente se convertía en precursor, lo que uno descubre es que su noción de la identidad patria era una noción imperial. Él creía que los ciudadanos del Imperio Español, gobernados por un monarca y regidos por un único régimen judicial, eran todos miembros, y él usa la palabra, de la nación española. Para que se sepa, Nariño es un funcionario, empieza su carrera como funcionario en la burocracia colonial en Nueva Granada, es muy exitoso, consigue que se le otorgue el estanco, es decir, el monopolio de uno de los productos que en ese momento era de mayor valor en Colombia, es decir, obtuvo una fuente de ingresos muy importante. Estaba muy próximo al virrey en la década de 1790, y sin embargo en 1793 decidió, entusiasmado por esa ola de entusiasmo que salió de París a partir de la Gran Revolución, se entusiasmó tanto que decidió traducir los derechos del hombre y del ciudadano y publicarlos en Bogotá. La edición fue inmediatamente confiscada, a él se le inició un proceso y al cabo de 2 años fue condenado a prisión. Y a partir de ese momento comenzó un largo periplo de prisiones, una tras otra, puntuadas por breves momentos de libertad. Logra escapar finalmente de España, pasa a la Francia revolucionaria, allí se vincula con grupos ilustrados y vuelve en 1797 a Nueva Granada, ahora sí como precursor, con la idea de instigar una revolución. Y descubre que está solo, que no hay nadie que esté interesado en su propuesta, entonces se entrega a las autoridades y va preso otra vez. Y esta vez por mucho tiempo, pasa 10 años en prisión. Cuando finalmente logra, por cuestiones de salud, que las autoridades le autoricen la libertad condicional, esto es en 1809, en 1810 se produce el movimiento que crea la Junta Autónoma en Bogotá. Al poco tiempo él se convierte en periodista, es decir, hasta ese momento no era un escritor público, era una figura que tenía cierta actuación institucional, pero no era un escritor público. Sobre la base del éxito de su periódico se convierte en el segundo presidente de Cundinamarca, de la región de Colombia, que Nueva Granada se fracturó, es decir, no hubo un único estado heredero del virreinato, y él se convierte en el presidente de lo que hubiera sido de la región gobernada por Bogotá. Bueno, hay toda una serie de otras peripecias, no voy a entrar en ello. El hecho es que finalmente, porque España reconquista Cundinamarca, va preso de nuevo, pasa al exilio, finalmente logra volver, y cuando vuelve, como Bolívar ya es el hombre a cargo de Nueva Granada y está muy peleado con otro político colombiano, le viene bien convertirlo a Nariño en héroe de la patria, en prócer, y nombrarlo vicepresidente en funciones mientras Bolívar sigue su campaña. Y es poco tiempo después de esto que fallece Nariño. Esa es una trayectoria posible. Nariño era un ilustrado, obviamente, porque traduce los derechos del hombre y del ciudadano. Otra trayectoria posible es la del mexicano Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando Teresa de Mier
se había educado en colegios dominicanos, no tuvo ningún contacto con las ideas ilustradas. Cuando uno ve sus primeros escritos, parece que uno siente estar en presencia de alguien que no abandonó el siglo XVII, que ha vivido totalmente aislado de las corrientes nuevas que circulaban en el mundo. En 1700, Fray Servando, cabe señalar, también asciende rápidamente, esta vez a través de la jerarquía eclesiástica, se acerca al arzobispo de México, se convierte en una figura muy vinculada a la élite clerical de México, y en 1795, influido por una suerte de menopio mexicano, Borunda, un señor que utilizando a Athanasius Kircher y a toda una serie de fuentes muy extrañas, el Evangelio apócrifo de Santo Tomás en la India, etcétera, etcétera, había sostenido que había pruebas históricas de que Santo Tomás el Apóstol había llegado en el siglo I a México, y que el culto a la Virgen a Tonantzin, que después se convierte en la Virgen de la Guadalupe, había sido introducido en ese momento tan temprano. Consecuencia, él predica esto en la catedral, en una fiesta pública con el virrey y todas las corporaciones. Consecuencias, inmediatamente acusado de herejía, Fray Servando, sometido a un proceso y va preso. En efecto, en el caso de Fray Servando, lo que es interesante, no me voy a detener en todas las peripecias por las que pasa, es que es recién en vísperas del derrumbe del Imperio Español que él descubre que hay algo llamado una ilustración. Hasta ese momento él vivía en un mundo totalmente ajeno. Y es recién en los años 20, cuando está en el exilio en Filadelfia y entra en contacto con el tercer personaje itinerario seguido, que lee a Montesquieu, a Voltaire, a Thomas Paine. Hasta ese momento él ignoraba a estos autores, y sin embargo, en 1813 él publicó La Historia de Nueva España, que era un alegato muy encendido a favor de la independencia de los americanos, a favor de la independencia absoluta de las Américas frente a España. Bueno, menciono muy brevemente el tercer personaje, porque ahora sí estoy ya... El tercer personaje que he analizado cuyo itinerario seguido es Vicente Rocafuerte. Este es un intelectual muy conocido en México, muy poco conocido en América del Sur. Rocafuerte era ecuatoriano de origen, venía de la ciudad de Guayaquil. Su familia pertenecía a la nobleza española. Él provenía de una familia, su familia en Guayaquil poseía haciendas, poseía una empresa de buques, una empresa que construía buques navieros, poseía empresas comerciales, es decir, era una de las familias más ricas de su provincia. No tiene ninguna actuación pública Rocafuerte hasta 1812, cuando él decide hacer un tour de Europa. Y como está en Europa, y están las Cortes de Cádiz, en España, y Ecuador, mejor dicho, Guayaquil, tiene que nombrar un nuevo diputado, el Cabildo decide que va a ser más barato nombrar a alguien que ya está en Europa y no pagarle a alguien el viaje. Entonces lo nombran a Rocafuerte. Para que se entienda, Rocafuerte no se entera de que ha sido nombrado en 1813, está en Inglaterra, de allí se va a visitar Suecia, Noruega, Finlandia, Rusia, y cuando está en Rusia, en este viaje, en este gran tour, le llega la noticia de que él es diputado a la Corte de Cádiz. Entonces vuelve, con toda la velocidad que permitía el siglo XIX, vuelve a Cádiz, y en Cádiz se incorpora como diputado durante un mes, porque al mes siguiente Fernando VII declara abolidas las Cortes
y reinstaura el régimen absolutista. En ese momento no le pasa nada a Rocafuerte porque él no ha tenido prácticamente actuación política, es un niño rico desde el punto de vista del rey. Lo invitan a una audiencia con el monarca y él decide no ir y en cambio visitar a los presos políticos, a los diputados, a sus compañeros diputados en la prisión. Bueno, ahí entonces, y sobre la base de este hecho, Rocafuerte luego mitificó toda su vida anterior. Sobre la base de este hecho se emite una orden de captura, él entonces pasa a Francia y en Francia ve que no puede volver a Guayaquil. ¿Qué opción le queda? Seguir haciendo turismo. Y entonces viaja extensamente por el sur de Francia, por Italia, está en Nápoles, una carta dice, pasando un tiempo muy agradable, cuando le llega la noticia de que sí ha sido perdonado y puede volver. Rocafuerte solo se compromete con la causa política, es decir, la lucha constitucional en contra del absolutismo de Fernando VII, cuando ya es un hombre bastante grande, reside en Cuba y se produce